Hoy terminamos la temporada y lo hacemos con María José Rubio en su sección de Pioneras y con un invitado muy especial. La historia que les vamos a contar hoy tiene que ver con el desempeño de una mujer vital que siempre ha tratado de preservar el patrimonio artesano de España y sus tradiciones más nobles. María José, muy buenos días. Muy buenos días, Fede. Terminamos la temporada, pero de la mejor manera posible, ¿no? Totalmente por lo alto. Hoy tenemos un Pioneras muy especial, porque vamos a hablar primero de un tesoro viviente, que es Pepita Alía, que es un gran referente de la excelencia artesana de España. Y además, para hablar de ella, tenemos a un invitado especialísimo, Tomás Alía, querido amigo, interiorista, arquitecto, creador y sobre todo una persona absolutamente comprometida con la conservación de la artesanía española y especialmente con el legado de su madre. Tomás, bienvenido. Muchas gracias, millones de gracias. Estoy feliz por estar aquí, de verdad. Sí, y nosotros de que estés aquí y poder hablar de tu madre, que sí me gustaría saber un poquito cómo empieza, ¿no?, esa trayectoria vital para que un día, pues como hoy, estemos hablando de ella. Muy bien, mira, esto empezó, ella desde siempre heredó de su madre esta vocación y esta tradición centenaria, y en el año 60 le hicieron un encargo al gobierno español para representar a todo el país. Entonces llegó a Holanda, entró en la puerta del palacio, le estaba formando en el Palacio de la Haya toda la Guardia Real. Ella entró con sus manos, con un trabajo que ella y 19 chicas habían bordado durante 6 meses. Al llegar a Palacio y tener toda la Guardia Real formada, ella representaba la esencia de la artesanía española. Nada más verlo, los reyes de Holanda le nombraron proveedor de la Casa Real y empezó ese periplo por todo el mundo contando lo que era la excelencia artesana española representada en la labor de la gartera, en este caso. Y así fue. Y además en un lugar muy bonito como es La Haya y ese paseo de la playa que hay en La Haya precioso. En La Haya, ¿verdad? Eso es. Y sí. hablamos siempre en esta sección, en esta temporada, es una palabra que suele aparecer cuando hablamos de mujeres excepcionales y tiene que ver con la visión, con esa visión. ¿Cuál fue la suya? Pues mira, ella es una mujer, yo diría, avanzada, muy despierta a su tiempo. Ella supo ver dónde había que evolucionar en el diseño, partiendo siempre de unos patrones clásicos, originales, basados en esa labor de la gartera con 8 siglos de antigüedad, pero ella decidió que había que traspasar fronteras, tender puentes y conquistar otros mercados. Entonces, desde ese momento que le nombran proveedora de la Casa Real holandesa, rápidamente conquista otras casas reales, pero llega al Vaticano, llega a Japón, llega al Consejo de Estado y llega a muchas casas o presidencias oficiales de muchos primeros ministros. Entonces, recorrió con esta labor de la gartera, desde su visión particular, muchas exposiciones internacionales, Japón, Aquisgrán, muchas de ellas, y sobre todo elevó la labor de la gartera a la categoría de excelencia. Y eso es definitivo. Yo hoy por hoy, por un lado por mi parte de diseñador y por otro lado como defensor de la artesanía española, la clave hoy por hoy es elevar este legado con estas identidades tan plurales y tan ricas como tenemos en España, con lo cual en eso estamos. Bueno, imagino que recuerdos de la infancia tendrás muchísimos, pero ¿hay algo que siempre te acompaña? Recuerdos de la infancia miles. Piensa que nuestra casa era una especie como de familia nómada que constantemente tenía exposiciones que ella se empeñaba en crear su estilo de vida y llevarlo pues donde montaba esas exposiciones. Entonces la casa era una especie como de laboratorio de ideas donde acontecían muchas cosas, muchos personajes, mucha gente del mundo de la televisión, del mundo de la cultura en general, y artistas, empresarios, actores, de todo. Y aquello llegaba a esta casa y allí pasaban muchas cosas. Y eso fue nuestra primera visión, nuestra toma con el contacto con el exterior y desde siempre vinculado a la defensa de la excelencia artesana, sin duda. Y su capacidad de trabajo, imagino que ya la veríais desde pequeñitos, ¿no? Ella tenía muchísimo talento y luego tenía mucha capacidad de conquistar como ser humano. Por una paciencia y con un saber estar, y luego mucha diplomacia, mucha conquista. Ella estableció esos puentes porque el personaje realmente lo facilitaba, sin duda. Y bueno, en cierto modo nos lo estás diciendo, pero ¿cuáles crees que son las mayores aportaciones que ha hecho tu madre? Pues mira, lo primero fue reconocer en unos talleres, creo esos talleres de formación, transmisión del legado. Ella le reconocieron tesoro viviente, como decía María José, pero la vocación de ella es, como son las guardianas de esta identidad tan importante, con 8 siglos de antigüedad, lo que hicieron es primero formar
y transmitir el legado a las nuevas generaciones. Si nosotros conectamos con la gente joven, hemos salvado estos legados tan importantes. Si no lo hacemos, muere, como ha pasado con muchísimas de las identidades españolas. Ella lo hizo, formó esta primera escuela de labor de lagartera, apoyada por el gobierno español, y con esa transmisión, lo primero, apoyó para que estas labores se declararan bien de interés cultural, y hoy por hoy ella tiene 93 años, pero estamos apostando porque ya se vean reconocidas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que es el objetivo, y pensamos. Hay también que destacar que hay mucho vínculo con Iberoamérica. En nuestros patrones está el legado andalusí, el legado sefardí, y todo eso lo tenemos en el ADN. Ellas en sus trajes, en esos trajes fabulosos, llevan en su pecho bordados roleos concéntricos, lo mismo que llevan las sefardíes del norte de Marruecos. Entonces, hay unas identidades de ida y vuelta que María José conoce muy bien, que es fundamental poner en valor, sin duda. Y ese legado, Tomás, también a ti como creador, como diseñador, ¿es una responsabilidad? ¿Pesa mucho? ¿Se lleva con orgullo? Yo siempre lo digo, es como mi gran pedrada. O sea, a mí el hecho en sí de tener ese legado, sí suena divertido, pero es que lo es. Tener ese legado encima, esos 800 años que corren por nuestro ADN, es un peso muy grande y una obligación de defenderlo. Entonces yo, por ejemplo, mis proyectos de arquitectura y de diseño, cuando dice ¿en qué se basa tus creaciones o tus diseños? En investigar en las señas de identidad. Si yo creo situaciones singulares a la hora de crear diseños nuevos y me baso en las identidades, si proyecto en Middle East no tiene nada que ver que si lo hago en Sicilia. Para mí es fundamental hurgar en esas identidades, y Lagartera es una de esas famosas identidades que crean la marca España, que está por aterrizar, sin duda. Bueno, nuestra sección es pioneras, y yo, claro, por lo que me estás contando, seguro que esa capacidad de liderazgo y esa, ya lo has dicho, esa visión, siempre la ha acompañado a Pepita, ¿no? Mucho, siempre. Ella conectaba con gente siempre de otras identidades y de otros países, y buscaba siempre la promoción, pero siempre ella evitó vincular la artesanía a la manualidad. Y todo era desde la maestría, desde la excelencia, siempre como esas escaleras que vemos aquí, siempre elevando la artesanía. Y sobre todo esa marca. Nosotros somos un país que somos, José Andrés dice que somos millonarios, pero yo diría que en España somos en artesanía multimillonarios, somos riquísimos, sin duda. Y por el hecho de ser mujer a veces tuvo complicaciones, más dificultades. Tuvo que romper muchas barreras. Tú piensas que en el año 60 ya estaba viajando, yendo a exposiciones internacionales, y todo eso no era fácil en aquel momento. Pero ella era muy visionaria, era muy arriesgada, y luego conquistaba. Tenía esas dotes y era fantástica, la verdad. Y María José, ¿tú crees que deberíamos también saber equiparar, ¿no?, lo que es este noble arte, como cuando hablamos de ciencia, o hemos hablado tú y yo de pioneras que cambiaron un poquito el mundo, ¿no?, como las arquitectas, como las primeras doctoras? Este es otro arte, ¿no? Absolutamente, porque la alta artesanía es también un patrimonio cultural, histórico, artístico de primer nivel. O sea, son lo que parecen oficios modestos, y sin embargo son asuntos que dan sentido totalmente a una sociedad, impactan muchísimo a una sociedad, le dan sus valores y su sentido, ¿no? Y Pepita Alía es un ejemplo de estas pioneras absolutamente comprometidas con esos talentos que ellas tienen y que saben desarrollarlo para hacer no solo una profesión, sino un modo de vida que impacta a todo su entorno, ¿no? Y que recoge tradiciones del pasado, las implantan en el presente y las lanzan hacia el futuro, ¿no? Es una mujer, como muy bien ha dicho Tomás, que ha abierto caminos y ha llevado lo que es una artesanía a ser un arte, ¿no? Por eso está reconocida incluso por academias de bellas artes, ¿no? ¿Y cómo crees que hay que, o se debería divulgar, inculcar este tipo de tesoro? Pues como te decía, mira, con la gastronomía en España lo hemos hecho muy bien. Se creó en tu tierra el Basque Culinary Center y elevamos la gastronomía a un nivel de grado. María José, hemos trabajado, de momento vamos a montar un máster en la Universidad de Castilla-La Mancha sobre artesanía contemporánea, siempre vinculada al diseño. Hay que crear lenguajes contemporáneos para conectar con la gente joven. Pero lo siguiente que es crear un grado universitario de talento artesano. Si eso lo conseguimos, hemos salvado la artesanía española y hemos salvado la identidad. También, como decía María José antes, insistiendo un poco, hay que pensar que estas mujeres, volviendo a ella, fueron las emprendedoras y las creadoras de las industrias artesanas. O sea, lo que hoy muchas de las industrias normales conocemos por industria española, el origen fue el emprendimiento de la industria artesana. O sea, que tiene mucho más valor aún. Con lo cual, sí. ¿Y creéis que, en cierto modo,
A veces nos cuesta vendernos fuera porque luego cuando salimos vemos un genuino interés sobre lo que hacemos nosotros, ¿no? Sobre las tradiciones o sobre artes como el de Nos Pepita. cuesta mucho. Mira, por ejemplo, Mario Testino me llamó a mí un día y me dijo, Tomás, esto de los trajes de lagarteras labores existen. Digo, existen y vente para acá. Estuvo 3 días fotografiando y hace una semana en Roma, en el Palazzo Bonaparte, inaugura una exposición de todo el mundo, de sus visiones, A Beautiful World. Y de repente que hay una imagen de lagarteranas donde con esos patrones, esas medias multicolor bordada, hablan de la singularidad de estas mujeres. Con lo cual yo creo que lo tenemos que contar. Es fundamental conectar y contarlo al mundo. Bueno, Tomás, la verdad es que estamos hablando mucho de ella, de tu madre, de esa inspiración, de ese legado, pero sí me gustaría preguntarte cómo está ella. Pues está muy bien, tiene 93 años, expectante, pensando que estoy aquí hablando de ella y bueno, deseando, claro, con lo cual, muy bien, muy bien. La verdad que está genial. Para nosotros es un placer, ¿verdad, María José? Contar ahí de viva voz un testimonio como el de Tomás, ¿no? Absolutamente, es un lujo tener aquí a Tomás contando toda la historia de su madre tan inspiradora, de Pepita Lía, que es estas mujeres pioneras que han sabido hacer de sus talentos pues esta profesión maravillosa que ha elevado a la categoría de arte y que con su forma de hacer cultura y de impactar en su sociedad, pues desde luego es un gran ejemplo inspirador para todos nosotros, ¿no? Y para nosotros un broche también de oro para cerrar esta temporada, ¿no? Absolutamente, no podríamos tener un mejor ejemplo con un tesoro viviente de algo, de estas mujeres que nos han llenado de historias fantásticas, pero no menos fantástica es todavía la historia de Pepita Lía, ¿no? Muchas gracias. María José, Tomás, un placer. Gracias. Y nos vemos en la siguiente temporada, María José. Nos vemos, aquí Eso estaré seguro. puntualísima con otras tantísimas pioneras tan maravillosas como Pepita Lía. Muchas gracias a los dos. Gracias, de verdad.